Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado y un placer más cada semana el estar aquí compartiendo contigo este cronovisor que esta vez yo creo que nos va a llevar a tierras bastante germanas. Desde luego, porque el protagonista Otto Rahn pasa por ser uno de esos personajes importantes de la Alemania nazi, pero del lado más amable, ¿no? Del lado de los misterios, del lado de los enigmas, y que precisamente por dar la espalda a los nazis que en un primer momento lo reclutaron es lo que le costó la vida. Sí, yo no sé si es la parte más amable, pero por lo menos es la parte más esotérica. Es verdad que Otto Rahn al final se hizo miembro de las SS casi a la fuerza, luego comentaremos un poco que fue obligado por Himmler, pero sí era una persona que tenía otro tipo de inquietudes. No le gustaban las armas, no correspondía al clásico oficial de las SS, sino que más bien le interesaba la historia, toda la historia medieval en concreto. Ya sabes, todo lo de Cico del Grial, que de ahí se basaba su tesis, el catarismo y, por supuesto, pues toda la búsqueda de esos objetos que sí es verdad que fueron codiciados por la Ahnenerbe, por esa sociedad ancestral, ¿no?, de la herencia germana, y bueno, no, el Grial era uno de ellos, así que al final Otto Rahn, parece que es el que tenía todas las papeletas para hacer esa búsqueda, se mezcla con esa gente, con los SS, y al final eso le costó caro, porque ya sabes que cuando entras en un grupo de estas características, pues tu biografía cambia, y en este caso cambió para mal. Y cambió también para que su vida se acortara. De hecho, su vida oficial dura hasta los 35 años, por eso específico oficial, porque luego hay toda una leyenda de que siguió con otra personalidad. Pero bueno, es cierto que le tendríamos que enmarcar dentro de esos escritores alemanes preocupados no por demostrar que la raza aria era superior, sino por demostrar que el Grial sí tenía unas connotaciones muy diferentes a las que se asociaron posteriormente con la última copa de la última cena, sino que era otra cosa. Y ahora comentaremos para Otto Rahn qué era el Santo Grial, dónde lo buscó, por qué lo buscó, y diremos si al final lo encontró o no lo encontró. Desde luego, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en esas curvas del tiempo e intentar conocer más de cerca la historia de nuestro protagonista, de Otto Rahn? Pues mira, es una fecha muy llamativa porque es el solsticio de verano, en este caso el 21 de junio de 1931. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira, Jesús, yo tenía ganas de conocer este lugar. Lo conozco por las fotografías, Montsegur, ¿no? Estamos aquí al pie de la montaña donde se erige este lugar emblemático de los cátaros, que por lo que veo también llamó la atención de nuestro protagonista. Claro, estamos en un momento clave. Él, bueno, pues decide ir a París unos años antes. Allí encuentra pues a una serie de personajes, vamos a llamarles entre siniestros, esotéricos y ocultistas. Él ya había oído hablar del Grial, pero todas las pistas, según la tesis que le hizo del catarismo, porque le interesaba muchísimo esa herejía, ¿no?, que desaparece en el siglo XIII, a él le interesa muchísimo saber lo que ocultaban los cátaros, y una de las cosas que dice que custodiaban y ocultaban era el Santo Grial. Y las pistas le conducen, como no, al Languedoc, al sur de Francia, que es donde estamos ahora, y en concreto al castillo de Montsegur. Él había leído ya mucho sobre von Eschenbach, sobre Quentin de Troyes, y sobre todo von Eschenbach habla de Montsalvatge, ¿no? Y además la sitúa esta montaña y este castillo en los Pirineos, y él considera que ese Montsalvatge de la obra, de ese poema épico
de Wolfram von Eschenbach corresponde a Monsegur. Y aquí le vemos. En este momento, como ves, está solo porque supuestamente está haciendo unas excavaciones y unas mediciones en secreto. Él no quiere que esto trascienda. Él todavía no forma parte de las SS, por lo tanto no lo estamos viendo con el uniforme, estamos ahí viendo cómo era su indumentaria más o menos habitual en aquel momento. Le vemos bastante delgadito, bastante enclenque, con su abrigo negro y su sombrero tirolés, que le encantaba mucho vestir de esta guisa y llamaba mucho la atención, sobre todo en los pueblos franceses del sur de Francia. Bueno, pues lo que hace es eso, hacer mediciones, vemos que hace como algún que otra excavación en determinados lugares, hacer muchas fotografías, porque él cree que en este lugar se puede encontrar, si no el Grial, las pistas que le pueden conducir al Grial, porque él conocía perfectamente lo que había ocurrido con los cátaros, en aquel momento, sobre todo ese episodio traumático que ocurre en Monsegur, pues ni más ni menos que en una fecha que él conoce bien, 1244, el 16 de marzo, donde al final 210 creyentes cátaros son quemados vivos en el Prat del Cremat, en el Prado de los Quemados, que está pues un poquito más bajando de este castillo donde estamos ahora. Y se sabe, porque hay una leyenda, que el día anterior a que ese asedio ya se produjera pues con este desenlace, algunos cátaros descendieron por las murallas del castillo y se llevaron un tesoro. Ese tesoro podrían ser pues monedas, podían ser reliquias, o podían ser, pues reliquias me refiero dentro de lo que eran sus celebraciones eucarísticas, o podría ser el Santo Grial. Entonces, bueno, pues es muy importante lo de Monsegur, porque aquí se tira un tiempo suficiente como para no encontrar nada, pero sí para determinar lo que para él es su teoría principal. Él considera que los cátaros no estaban adorando al dios de los cristianos, de hecho por eso se consideraba una herejía. La herejía decía que adoraban a Lucifer, pero él considera que ese Lucifer es Luzbel, el portador de la luz, y que el Satán, es decir, el dios negativo, es el que realmente adoraban los cristianos. Claro, te puedes imaginar que con esas premisas los cátaros acabarán en herejía y acabarán como acabaron, ¿no? Como Rosario de la Aurora. Pero esto dio pie para que él escribiera una de las dos obras que le han hecho famoso, que es La Cruzada del Grial. Cuando él publica La Cruzada del Grial 2 años después de lo que estamos viendo ahora, eso es lo que sirve de detonante para que Heinrich Himmler se interese por él. Porque claro, aquí él, en esta obra, está reproduciendo todas sus indagaciones, todas las pesquisas que le ha hecho en los archivos alemanes, en los archivos franceses, todo lo que él sabe de los cátaros y del Grial. Entonces, lo que estamos ahora viendo es las conclusiones que él va a llegar y que va a plasmar en La Cruzada del Grial, que luego Himmler lo lee, lo devora, le llama, le dice: ven para acá, te voy a hacer oficial de las SS, y a cambio de que me busques el Grial, pero de verdad. Dice: no me andes con esto del Monsegur, que se sabe que ahí no hay nada, pero me lo tienes que buscar en algunos lugares que, según la tradición, estaría el Grial escondido junto con otro tipo de elementos que custodiaron los cátaros hasta el final de sus días. Y claro, y todas las pistas, ya digo, que conducían al sur de Francia a distintas cuevas, pero no exactamente al castillo de Monsegur. Además, el castillo de Monsegur, Jesús, siempre ha sido ese referente de los cátaros, del mundo más misterioso. Se ha idealizado también mucho lo que pasó allí, porque propiamente el castillo como tal hoy no físicamente no tiene nada que ver con ellos, es una construcción posterior, pero desde luego era ese espacio, ¿no?, que unías Grial, cátaros, en este caso esta fecha del solsticio de verano, y todo ello pues le da cierto empaque, ¿no?, para los buscadores de misterios. Sí, por supuesto. A ver, Monsegur siempre se ha considerado como un referente, no solo a nivel histórico, evidentemente, tiene mucho que ver, ¿no?, con aquellas guerras que más bien eran guerras políticas más que religiosas, las que se produjeron alrededor de la herejía del catarismo. Ya sabemos quién estaban implicados, ¿no?, el rey de Francia, pero también estaba el rey de Aragón por medio, estaba el papado por una parte, y estaban luego pues unas personas que decían que eran los perfectos, que eran los que defendían la legitimidad del auténtico cristianismo, ¿no?, del cristianismo más primitivo. Pero al final eran luchas de poder por reivindicación de territorios, a ver quién era quién. Y bueno, los cátaros
cátaros tuvieron la mala suerte de que en aquel momento no estaban en el lugar adecuado, que era en el Languedoc. Bueno, pues evidentemente Montsegur se convierte ya en un icono por una parte de la herejía, donde por vez primera se crea esa Inquisición, la primera Inquisición, la Inquisición medieval, la Inquisición francesa, es ahí donde surge, no es la Inquisición de los Reyes Católicos, que es muy posterior. Se crea también todo un movimiento sociopolítico alrededor de esta gente, que ya te digo que ellos para nada querían las armas, los cátaros, pero se crea también todo un misticismo también a su alrededor y la sensación de que custodiaban un tesoro, igual que pasaba con los templarios. Tanto el tesoro templario como el tesoro cátaro se ha ido buscando por distintos lugares, pero casi siempre todas las pesquisas conducían al sur de Francia. También ahí está el mito de Rennes-le-Château, también estamos hablando de la ruta cátara, también en el sur de Francia, Rennes-le-Château, Montsegur y todas las posesiones que tuvieron los distintos condes de aquel momento, ¿no? Entre ellos el de Carcassona, el de Mirepoix o el de Foix. Entonces, claro, a partir de ese momento se considera también un lugar muy preciado para los buscadores de tesoros, que ahí ocultaron algo precisamente porque, claro, cuando tú les consideras herejes, en algún lugar tenían que ir. En el caso de los templarios hablaba que tenían una flota de barcos y que pudieron haber ido rumbo a las Américas. En el caso de los cátaros, que no tenían flota de barcos, lo tuvieron que dejar pues en los lugares más cercanos a sus posesiones. Ahí se busca. Bueno, pues ese es el interés que en un principio tiene Otto Rahn cuando él empieza a estudiar Derecho, cuando él estudia piano, porque él era también un buen intérprete de piano, cuando él estudia filología germánica. Lo que le interesa, y sobre todo lo que le cuentan en la Universidad de Gießen, que es donde él se matriculó para estudiar Derecho, se interesa por el catarismo, pero se interesa por una versión totalmente diferente del catarismo que se estaba dando en aquella época. Y se interesa sobre todo por el profesor de religión que tenía, que era von Gall, donde le está diciendo que hay una serie de claves esotéricas y simbólicas que le pueden interesar, porque Otto Rahn se empieza también a mezclar con grupos esotéricos, tanto en Alemania como luego en Francia cuando va para allá. Le interesan muchísimo las leyendas medievales, te puedes imaginar el Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, se lo sabe de memoria, el ciclo artúrico, y su tesis va sobre esta herejía, sobre la herejía cátaro-albigense. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que cuando llega a París va buscando una fortuna pues en el mundo del cine, no le hacen ni caso, busca una fortuna en el mundo de la literatura, tampoco le hacen ni caso porque sus artículos no tienen mucho predicamento, pero sí se mezcla con una serie de personajes, vamos a llamarles así, esotéricos, que dicen que sus informaciones vienen de los superiores desconocidos, un poco lo que decían los teósofos, ¿no?, de finales del siglo XIX, y eso es lo que le hace ir al sur de Francia al año siguiente, en 1931, que es donde hemos ido con nuestro cronovisor. Ahí se instala en el pueblo de La Belanette, que está en el distrito de Foix, y ahí es donde conoce a Antonin Gadal. Antonin Gadal, para que te hagas una idea, era como el maestro, el pope o el patriarca neocátaro. Es el que intenta revitalizar los estudios del catarismo, pero justificando un poco la postura de los cátaros y que no eran herejes para nada, y es el fundador de los Amigos de Montsegur y el Grial, y donde encuentra un caldo de cultivo perfectamente Otto Rahn para alimentar su tesis. Durante siglos, la verdadera ubicación del Grial ha sido ocultada por las leyendas y mitos. Pero el joven Rahn está interesado en algo más que la tradición del Grial. Quiere encontrarlo, y un día tropieza con una historia que podría contener la clave. Rahn empieza a leer las leyendas de Percival, uno de los caballeros del rey Arturo, y encuentra referencias a un grial sagrado. El poema habla de un grupo de caballeros cruzados que descubren el Grial mientras excavan en la antigua ciudad de Jerusalén. Rahn determina que los caballeros lo llevaron al sur de Francia, a la montaña sagrada, Mont Salette. Cuando Rahn lo coteja con los mapas modernos de Francia, se encuentra con una pista muy interesante. Un castillo en la cima de una montaña llamado Montsegur. Montsegur puede traducirse como montaña segura, y Mont Salette también. Rahn queda cautivado por el parecido entre los dos términos. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de la serie documental Grandes Misterios, dirigida por el bueno de Don Wildman, presentada por él, mejor dicho, en el que en uno de sus capítulos dedicado a Israel se hace referencia a la figura de
Otto Rahn y esa llegada precisamente a Montsegur, uno de los espacios más emblemáticos de la magia de esta época, como veíamos, y que a la postre le sirvió, lo comentabas antes, ¿no?, para escribir ese libro, ¿no?, a partir del cual conocería, luego lo veremos también en otro fragmento de este documental, al propio Himmler, ¿no? La Alemania nazi estaba buscando, ¿no?, referencias en todo este tipo de tradiciones, de leyendas, de mitos, para reforzar y sobre todo para justificar su acción, no tanto la acción bélica, pero esa acción de intentar construir, en este caso con pilares falsos, una tradición milenaria, ¿no? Sí, ya te digo, él llega en el momento adecuado en el que ese nazismo esotérico estaba surgiendo. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando él publica este primer libro, Cruzada contra el Grial, que es en 1933, luego publicaría La Corte de Lucifer, que es el otro libro también, que se convierte en un referente en este tipo de estudios. Pero cuando él publica este primer libro y llega a oídos de Henry Himmler, Himmler era, ya te puedes imaginar, el más esotérico de todas las SS que había por ahí, porque a Adolf Hitler no le interesaba tanto este tipo de cosas, sino más bien la parte militar. Pero Himmler sabía que había que recuperar sobre todo ese orgullo nacionalista alemán, y de ahí que en 1935 cree la NENERVE, la Sociedad de Investigación y Enseñanza para la Herencia Ancestral Alemana, donde, entre otras cosas, estudian, hay 43 departamentos, o sea que prácticamente lo estudian todo, pero sobre todo estudian la simbología, los alfabetos, las runas, los cuentos populares, las leyendas y la búsqueda de objetos de poder. El primero, evidentemente, era la lanza de Longinus, que además estaba obsesionado el propio Hitler, y la recupera del Museo de Hofburg de Austria, en Viena. A partir de ahí, Himmler quiere recuperar más objetos de poder, porque ese es como el suyo, el de Hitler, ¿no? Él quiere el más. ¿Y dónde están esos objetos de poder? Pues diseminados por distintos lugares. Estamos hablando de la Piedra del Destino, estamos hablando del Martillo de Thor, estamos hablando del Arca de la Alianza, y por supuesto estaba el Santo Grial. En ese momento es cuando le llega este libro de Otto Rahn. Y entonces cuando le recluta, le dice, me interesa que formes parte de las SS, pero con una misión muy concreta, y es que busques el Santo Grial como objeto de poder, porque considera que estos objetos pueden afianzar ese Tercer Reich. Bueno, pues los antecedentes que tenía Otto Rahn no eran los más adecuados para ser un oficial de las SS. Te digo, era homosexual, tenía antecedentes judíos por parte de padre, frecuentaba círculos antinazis, no le gustaba portar armas, además le daba bastante a la bebida, era un fumador empedernido, y su comportamiento no era el más adecuado para un oficial de aquella época. Pero bueno, aún así le interesaba por sus conocimientos y dice, vete a buscarlo. El problema de todo esto es que no encuentra el Grial cuando Himmler quiere. Además, se ve enfrascado en un escándalo, es acusado y condenado tras un altercado bajo los efectos del alcohol por una conducta deshonrosa, dicen las malas lenguas, porque intentó tirar los trastos a Karl Mahler, en fin, pues eso, para intentar ligar con él, y imagínate, en la Alemania nazi de aquel momento no se vio con buenos ojos, y ahí cae en desgracia Otto Rahn, porque le obligan a casarse primero con una joven, que es Asta Bach, hasta tiene un hijo con ella, pero él no tenía ningún interés, por supuesto, en casarse con ninguna mujer. Sí. Lo hizo sin querer, pero bueno, aún así tuvo descendencia. Le obligan a abstenerse de alcohol durante 2 años, le privan de su rango y le degradan, y además, y esto le provoca una depresión de caballo, le destinan al campo de concentración de Dachau durante 3 meses como vigilante. En el campo de concentración de Dachau, en aquel momento, llevaban a los comunistas, a los católicos, a los gitanos, a los homosexuales, y entonces les llevan allí como diciendo, tú que eres homosexual, pues mira lo que hacemos con los homosexuales que no son alemanes. Pero claro, esos 3 meses le provocan una depresión crónica, y él escribe a un amigo una carta donde su declaración de intenciones es bastante significativa, porque es un poco el principio del fin. Él dice en esta carta a su amigo: no me es posible vivir por más tiempo en un país que es el que se ha convertido en mi patria, en un país que yo no deseo. Ya no puedo dormir ni comer, es como una pesadilla que se está posando sobre mí. Bueno, pues
Poco después, el 28 de febrero de 1939, él pide abandonar las SS, renuncia. Primero abandona a su mujer y a su hijo porque no le interesa esa vida marital y renuncia a las SS. Te puedes imaginar que Himmler no lo vio con buenos ojos. Dijo que sí, así como dice, bueno, sí, vale. Pero dice, me la vas a pagar cara. Y los biógrafos dicen que a partir de ese momento la Gestapo le sigue, le vigila, analizan un poco toda su vida privada y le amenazan. Y una de las amenazas que le hacen es o te suicidas de una forma honrosa o te vamos a hacer un juicio, te vamos a sacar todos tus antecedentes judíos o homosexuales y te vamos a ejecutar públicamente. Y entonces ahí es donde se desgrana el último capítulo de la vida de Otto Rahn, que es donde dicen que él se va a los Alpes austriacos, al Tirol, y se suicida, entre comillas, con un método bastante original, que sería la Endura, que por otra parte era un sistema que tenían los cátaros para abandonar este mundo e ir hacia el otro lado. Regresa a Alemania y escribe un libro, La Cruzada contra el Grial, que cuenta la historia de los caballeros cruzados y la posibilidad de que estuvieran protegiendo el Grial. Ese libro cambiaría su destino para siempre. Poco después de la publicación del libro de Rahn, en 1933, recibe un misterioso telegrama sin firmar, alabando su libro y preguntándole si podría acudir a cierta dirección a reunirse con uno de sus admiradores. Cuando el intrigado Rahn llega, se queda atónito al ver quién le daba la bienvenida. El admirador anónimo del telegrama es Heinrich Himmler, el líder de las SS de Hitler y uno de los hombres más brutales y poderosos de Alemania. Himmler es un gran admirador del libro de Rahn. Ha memorizado muchos pasajes y parece estar más obsesionado con encontrar el Grial que el propio Rahn. Himmler y los nazis querían dominar no solo la tierra, sino también los cielos. Y pensaban que el Santo Grial, como instrumento de poder total, podría ser la clave para conseguirlo. En este nuevo pasaje del documental Grandes Misterios, dedicado a Israel, presentado por Don Wildman, recreábamos, ¿no?, el momento en el que Otto Rahn se hace popular a partir de la publicación del libro. Himmler le hace llamar y comienza así esa aventura filonazi en un primer momento que él, bueno, realmente detestaba, pero que lo tomó como una forma, ¿no?, de tener fondos para poder seguir adelante con sus investigaciones y también pues tener algo con lo que comer, pero también, como decíamos ahora, Jesús Callejo, crononauta, la tortilla se le dio la vuelta casi en la cara, ¿no? Y tuvo que hacer frente a circunstancias que, en definitiva, a medida que el proceso nazi de nazificación y el avance de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de lo que sería luego a la postre la Segunda Guerra Mundial, todavía no había empezado prácticamente, el hecho de que él estuviera en el ojo del huracán hizo que, bueno, pues que tuviera que buscar una salida. Bueno, en este caso el suicidio, ¿no? ¿Cómo murió Otto Rahn? ¿Cuál fueron sus últimos años, sus últimos días? Bueno, aquí es donde entra, ya te digo, uno de los episodios más misteriosos de la vida de Otto Rahn, porque claro, él es muy jovencito, en este momento tiene 35 años. Y claro, la situación que él tiene es bastante complicada, que es o morir realmente, físicamente, o aparentar que muere, y empezar una segunda vida, ¿no?, con otras circunstancias y en otros territorios, por decirlo así, porque está claro que en esa Alemania él no tiene nada que hacer, sobre todo por eso, porque queda desengañado primero por lo que le hacen a él personalmente y luego por lo que él ve en ese campo de concentración, donde se da cuenta de lo que estaban ocurriendo en ese lugar. Y fíjate que todavía, lo que tú dices, todavía no estamos en esa Segunda Guerra Mundial, pero ya había campos de concentración donde se estaban haciendo auténticas barbaridades. Y eso pues no gustaba mucho, no le gustó mucho, y lo que hace es, y aquí entro en la historia oficial, lo que cualquiera leería, ¿no?, si entra en una biografía de Otto Rahn, él dice que se va a los Alpes austriacos, estamos hablando del 13 de marzo de 1939, al monte Kufstein, en el Tirol, y se deja morir. ¿Por qué? Porque como le encuentran, tal como le encuentran congelado, tumbado boca abajo, y al lado 2 botes de medicamentos, uno totalmente vacío y el otro a la mitad.
Se supone que ingirió algo para entrar, en fin, en una especie de letargo, o bien eran pastillas de veneno. Sencillamente, él deja eso ahí como una especie de escenografía donde él se deja ir y muere. Entonces algunos dicen que como era tan entusiasta de la endura y de los cátaros, pues hizo eso, practicar la endura. ¿Qué es la endura? La endura, para que nos hagamos una idea, era un poco lo que practicaban algunos cátaros. A ver, los cátaros no tenían ningún tipo de sacramento porque no se correspondía con ninguna de la liturgia católica. El consolamento era el único sacramento administrado a los cátaros y era una especie entre bautismo, entre comunión y extrema unción, juntas, todo junto. Una mezcla. Y solo se daba en los momentos oportunos. Es decir, los momentos oportunos era o bien alguien que quería hacerse un perfecto, un cátaro, entonces se lo daba para que predicara, o bien cuando ya estabas en el momento último de tu vida y te daban la endura. Pero para que te administraran este consolamentum, tú tenías que tener un ayuno total días antes de recibir el consolamentum, de recibir este sacramento. Entonces él parece, según algunos biógrafos, que hizo este ayuno y lo que hizo fue dejarse morir yendo hacia los Alpes y muriendo de una forma como es que además totalmente congelado. Está también el misterio del certificado de defunción, que no existe. Otto Rahn no tiene certificado de defunción, lo que ha hecho abrir 1001 posibilidades a esa misteriosa muerte. ¿No es así, Jesús? Claro, no hay certificado de defunción. Lo que hay es un obituario, que es el que deja... Pues fíjate, casi un año después es el que deja uno de sus jefes, que era Karl Wolff. Por cierto, Karl Wolff es el que luego acompaña en 1940 a Heinrich Himmler a Montserrat, porque Himmler, como no encuentra el Grial en Montsegur ni en ninguna de las cuevas del sur de Francia, él piensa que el Montsalvache no es Montsegur, sino que es Montserrat. Entonces, bueno, pues Karl Wolff hace un obituario casi un año después diciendo textualmente: sentimos la muerte de nuestro compañero, un SS decente y un escritor de notables trabajos de investigación histórica. Lo cual era un poco como decir, bueno, mira, vamos a dejarle ahí con un buen honor, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí hemos lavado un poco su pasado y hacemos un obituario oficial para reivindicar sus grandes méritos. Pero claro, no se vuelve a saber ya más de su cuerpo. Bueno, en un principio su cuerpo es enterrado en los Alpes y luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es llevado a una localidad alemana para ser enterrado. Pero aquí entran ya las especulaciones, aquí entra todo tipo de teorías, y una de las teorías más fascinantes, sobre todo para los que creen que se llevó los secretos no al otro lado, a la otra vida, sino a otra parte del territorio europeo, es que él adopta la personalidad de Rudolf Rahn. O sea, no Otto Rahn, sino Rudolf Rahn. Curioso, porque distintos biógrafos, entre ellos, por ejemplo, Ernesto Milá o Christian Pemadak, dicen que sabía demasiado y, por lo tanto, su muerte no interesaba al Tercer Reich. Lo que querían era, bueno, pues de alguna forma aprovecharle, ¿no?, para que sus conocimientos y sobre todo toda la parte de ese esoterismo que él había adquirido en distintos núcleos que él se había mezclado, por ejemplo con el Antonín Gadal, con movimientos rosacrucianos, por ejemplo, en el que él coqueteó bastante, pues considerar que sus conocimientos no podían quedar de esta manera, ¿no?, perdidos en el Tirol austriaco. Entonces, bueno, pues dicen que se convierte en el último embajador plenipotenciario de Italia, ya con este nombre, con Rudolf Rahn. Y qué curioso que la secretaria que tenía Otto Rahn es la misma secretaria que tiene Rudolf Rahn. De hecho, Rudolf Rahn escribe una obra que se titula Vida sin descanso, que dice que tiene el mismo estilo literario que las dos obras que publicó en vida Otto Rahn. En fin, hay una serie de elementos que indican que posiblemente se hizo la cirugía estética, que estuvo durante un tiempo viviendo en España, en concreto en Madrid, y que al final se convirtió en un agente secreto de Oriente Medio también para esa Alemania ya de la posguerra, que interesaba muchísimo por los conocimientos que pudo haber adquirido Otto Rahn, pero en este caso con la nueva personalidad. Ni que decir tiene que no hay pruebas que demuestren todo esto que acabo de decir, pero bueno, no deja de ser una posibilidad, un poco como le pasaba aquí a
a tu amigo, el que escribió las supuestas obras de William Shakespeare, Christopher Marlowe, una sí. muerte ficticia. Christopher Marlowe, pues se parece un poco bastante, ¿no? Además, los dos también con acusaciones de espionaje. Los dos escritores, los dos siguen escribiendo pero con otra personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo habitual en aquella época que hubiera este tipo de muertes ficticias. Y la única forma de salir de dudas era si realmente vamos a la auténtica tumba donde está Otto Rahn y comprobar si hay alguien o no hay alguien enterrado allí. El hecho es que su pasión por Parsifal, su pasión por el Grial, su pasión por el ciclo griálico y sobre todo por su pasión por saber quién eran realmente los cátaros es lo que le llevó a tener una vida corta. Y si él siguió viviendo hasta los 70 y tantos años, como dicen, ¿no?, en esta segunda personalidad que él tuvo, si vivió, al final da igual porque sería Rudolf Rahn, uno de los Rudolf Rahn, porque por cierto es un nombre bastante habitual. Encontramos varios Rudolf Rahn en aquella época, ¿no? Pero sí asociados un poco con este conocimiento de los círculos más herméticos, más místicos, más esotéricos. Así que esa es la vida un poco de este hombre, donde le hicieron nazi a la fuerza, pero él le preguntó a un amigo, dice, ¿cómo no voy a ser nazi si me está diciendo el propio Himmler que lo haga? Dice, ¿tú te crees que se le puede decir no claro, a Himmler? Desde luego, pero es un poco extraño, ¿no? O sea, ya haciendo un poco de abogado del diablo, es cierto que muchos ocultaron su pasado nazi, muchos cambiaron de identidad, pero bueno, él tenía antecedentes bastante antinazis, ¿no? En el sentido que comentábamos al principio, y si hubiera realmente falseado su muerte, pues ahí me viene por ejemplo a la cabeza C.V. Ceram, ¿no?, el autor de Dioses, tumbas y sabios. Aquí un día le tendríamos que dedicar también un cronovisor, porque realmente lo merece. Él incluso escribió discursos para oficiales nazis, para el mundo nazi. Él estuvo afiliado, pero ignorante de todo lo que había detrás. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, fue el primero en negar, no su pasado nazi, porque eso nunca lo negó, pero sí en dar favor, ¿no?, a todos los crímenes de guerra que se habían se habían dado con las SS, los nazis, la Alemania de Hitler, etcétera, ¿no? Y él cambió absolutamente de registro y de trabajo, y luchó precisamente contra el recuerdo de la Alemania nazi, ¿no? Otto Rahn podría haber hecho lo mismo, ¿no? Podría haber hecho lo mismo, por eso digo que bueno, ahí queda esa hipótesis, ya te digo, no hay forma de demostrarla, más de un biógrafo defiende que es así. Hombre, a mí me llama la atención, sobre todo haciendo un poco ya de conclusión, de resumen de esto que hemos comentado, porque él forma parte de esa pieza, de ese engranaje de la Ahnenerbe, por intentar demostrar que los alemanes eran superiores, que era una raza, ¿no?, ancestral, que era una raza pura. Y sobre todo la búsqueda de esos grandes tesoros, de esos grandes objetos de poder. Te he comentado antes que Himmler, que además ya sabes que tenía su sede, por decirlo así, su orden negra en el castillo de Welsberg, en Westfalia, y ahí quería ir colocando los distintos objetos que él se había encargado, ¿no?, de encontrar y de buscar. Por una parte, la lanza de Longino sí estaba, pero esa estaba en Nuremberg y no le interesaba tanto, pero él quería buscar el cráneo del destino. Dicen que la piedra del destino, que sería la piedra de Scone, la silla fatal, donde los ingleses, ¿no?, los reyes ingleses eran coronados. Quería buscar el martillo de Thor, quería buscar pues distintos objetos que a la postre no encontró ninguno. Entonces me llama la atención porque ni siquiera el Grial. Pero Nacho, para Otto Rahn el Grial no era la copa de la última cena. Para él eran unas tablillas escritas en rúnico donde contenían una serie de conocimientos secretos relacionados con esos superiores desconocidos, porque también Himmler y toda la cúpula esotérica pensaban que había como unos dioses con los que había que ponerse en contacto precisamente para mantener no solo un poder terrenal, sino también un poder espiritual. Y
claro, las búsquedas y las pesquisas de Otto Rahn eran muy distintas a las que han ido buscando otros del Santo Grial. Cuando muchas veces uno, para ti, ¿qué es el Santo Grial? Bueno, pues puede ser desde la última copa, y además las dos pistas como objeto, como copa, conducen a España, que estaría por una parte en la Basílica de San Isidro de León y por otra parte en la Catedral de Valencia, pero él no busca exactamente esa copa, porque él no viene a España a buscarla. De hecho, el único que viene a buscarlo es Himmler, pero a Montserrat, pensando que Montserrat es Montsalvatge, que es la montaña salvada, ¿no? Y no sería Montsegur. Entonces, claro, la interpretación que da Otto Rahn para mí es lo más interesante de toda esta búsqueda, pero esas dos obras se convierten en referencias, la Cruzada contra el Grial y esta Corte de Lucifer, porque ahí sí que da una serie de claves donde descifra determinados conocimientos, vamos a llamarlos esotéricos, sobre esa dualidad, esa lucha del bien y del mal que tenían los cátaros. Ya sabes que los cátaros creían en un dios en el que no creían los católicos, diciendo que era totalmente distinto lo que creían a ese Satán, ¿no? Ese Satán no era el de los cátaros, sino que ellos consideraban que el Satán era el del cristianismo. Y indagan en esa tesis, en esa línea. Esos dos libros para mí son una referencia absoluta de cómo se entendía el catarismo en aquella época y cómo se le rescató fuera de las influencias esas nacionalistas, nacionalsocialistas, que no interesaban para Otto Rahn, porque sabía perfectamente que era una herencia de muerte, y él lo comprobó in situ en el campo de concentración de Dachau. Y luego, fíjate que él muere oficialmente en 1939 y no ve todos los desmanes y todas las burradas que se llegaron a hacer, pero él ya estaba avergonzado de que su patria, de que Alemania hubiera caído en manos de esta gente que, lejos de preservar esa herencia ancestral alemana desde el punto de vista folclórico, la preservaba desde el punto de vista más genético, y eso no le interesó para nada. Entonces yo creo que eso es un poco la reivindicación que hay que hacer de Otto Rahn, que es verdad que se metió en todos los fregados, que es verdad que tampoco tuvo una vida modélica, en el sentido de que, ya te digo, iba de borrachera en borrachera, pero posiblemente era también una huida, una vía de escape, precisamente a todo lo que él estaba viendo en sus coetáneos y todo lo que estaba viendo de esa Alemania que se estaba derrumbando. Yo me quedaría, si tuviéramos que poner un calificativo a Otto Rahn, eso que hemos comentado, ¿no?, a lo largo de estos minutos de Cronovisor contigo, Jesús, de buscador. Yo creo que él, en definitiva, sí, es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Él estuvo en muchas vertientes, también hay que reconocer que no eran buenos, no eran los mejores momentos, ¿no?, para vivir en Alemania, y él lo que al final, en esa búsqueda de supervivencia, en definitiva, también es otro de los argumentos que podríamos ahí achacar al bueno de Otto Rahn. Bueno, pues en definitiva su trabajo y su legado es lo que ha permitido que ahora pues dediquemos estos minutos de Cronovisor a este personaje, desde luego uno de los más emblemáticos del primer tercio del siglo XX, para hablar de historia, de arqueología, de misterios, en una época difícil, insisto, que es la que le tocó vivir a este alemán de apenas 35 años que falleció en el año 1939. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, porque como tú dices, era un buscador Otto Rahn, pero también era un soñador. Él pensaba que Schliemann tenía razón cuando encontró Troya leyendo la Ilíada, y él pensaba que iba a encontrar el Santo Grial leyendo el Perceval de Wolfgang von Eschenbach. La diferencia es que Otto Rahn se equivocó. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.